Bueno, como dije, ¿verdad? Esta es la tercera carta o epístola de Juan. Es el documento o la carta más corta de todo el Nuevo Testamento, por lo menos en el lenguaje original. Yo quiero hacer con esta carta lo mismo que hice con la anterior. Yo quiero dividirla en tres para ser consistente y guardar una cierta armonía. La salutación, el mensaje y la conclusión o despedida. Esta carta es una carta muy personal. Es personal de dos maneras diferentes, si pudiéramos decir. Por un lado, fue dirigida a una persona en particular, identificada por su nombre. En segundo lugar, en esta carta, Juan menciona dos otros nombres en adición al destinatario, de quienes él tiene algo que decir en particular. De manera que es una carta muy especial. Pero esta es una carta similar a la anterior y similar a la primera carta, donde el amor por la verdad y el amor por el hermano aparecen entrelazados inseparablemente. Yo creo que eso es algo muy típico de Juan. Juan nunca divorcia esos dos conceptos y ciertamente Dios tampoco lo hace. La palabra que más frecuentemente aparece en esta carta es la palabra verdad. Aparece unas 6 veces, de manera que si usted quiere, esta es nuestra palabra eje o central o clave. Pero yo quisiera usar el mensaje para responder una sola pregunta: ¿de qué forma sale a relucir en esta carta, de manera particular, esa relación entre el amor por la verdad y el amor por el hermano? Es algo típico de las 3 cartas, pero en esta en particular, ¿de qué forma nosotros podemos ver que eso es una gran realidad aquí? Y con eso entonces yo quisiera comenzar con la primera parte de esta carta, lo que es el saludo. Como ya leímos, ¿verdad? Esto fue dirigido, o no lo hemos leído todavía, ¿verdad que no? No, me estaba recordando del servicio anterior. Vamos a leerla, versículo 1. El anciano, el amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que hace por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hermanos para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. El destinatario entonces de esta carta no hay duda de que es Gayo, a quien Juan identifica como amado. Pero el autor de la carta es Juan mismo, quien se identifica como el anciano, igual que él hace con la carta anterior. Esta persona de nombre Gayo es difícil de identificar o de saber quién fue exactamente. El nombre aparece en 4 otras ocasiones en el Nuevo Testamento. Aparece en Hechos 19:29, en Hechos 24, en 1 Corintios 1:14, en Romanos 16:23. Y en cada uno de esos casos, esa persona de nombre Gayo, que no es la misma persona todo el tiempo, aparece en relación con los viajes de Pablo. Pero nosotros no podemos saber si uno de esos Gayos de Pablo es el mismo Gayo de Juan. Y sobre todo porque aparentemente este era el nombre más común en todo el Imperio Romano. De hecho, una de las autoridades en esta carta, de nombre Plummer, escribiendo a principios de los años de 1900, dice que
Este era el nombre más común en todo el imperio romano. Pero independientemente de cuál fuera, este es un individuo que Juan identifica como el amado, agapetos. Es alguien a quien Juan aprecia y él se refiere a esta persona en el versículo 1 como el amado, en el versículo 2, en el versículo 5, lo cual nos deja ver que ciertamente Juan guardaba una estrecha relación y un gran aprecio por él. Ahora nota que cuando Juan dice o cuando Juan se refiere a Gayo como el amado, nota cómo él lo dice, el amado en la verdad. El texto que yo leí dice simplemente el amado en verdad, pero el original dice el amado en la verdad. Y esa es la relación que yo quiero que veamos en estas 3 cartas de Juan, y en particular en esta, y es que el amor por la verdad siempre resulta en un verdadero amor por el hermano de una forma entrelazada, y Juan destaca eso continuamente. Y lo que ocurre es que cuando la verdad de Cristo viene a nosotros, esa verdad hace un trabajo en nosotros que cambia nuestro corazón de piedra a corazón de carne, y ese nuevo corazón comienza a amar de una manera distinta, de una manera incondicional, de una manera ágape. Hasta ese entonces nosotros amábamos o hemos amado, quizá todavía lo estamos haciendo, de una manera conveniente, de una manera cómoda, de una manera interesada. Te amo hasta que me hagas sentir mal y entonces ya no te amo igual o te dejo de amar. Y sin embargo, cuando tú revisas la vida de Jesús, ¿cuántas veces sus discípulos no le hicieron sentir mal y sin embargo Cristo les amó hasta el fin? Es esa clase de amor que está supuesto a brotar, a surgir en nosotros como fruto de la verdad que ha sido sembrada en el corazón nuestro, en nuestro interior. Y entonces Juan una vez pasa de llamar a Gayo el amado, le dice, ¿sabes qué? He oído que que tu alma prospera y de que caminas en la verdad, y yo no tengo ningún otro gozo mayor que el saber que mis hijos andan en la verdad. Wow, ¿te imaginas que lo mejor que Juan podía escuchar acerca de uno de sus discípulos es saber que aquella persona que tú discipulaste hace 10 años, él está todavía caminando en la verdad? Y decíamos el domingo anterior que caminar en la verdad es vivir controlado por la verdad, no controlado por mis emociones, no controlado por mis sentimientos, no controlada por mi agenda, pero controlado por la verdad de Dios. Eso es vivir en la verdad. Y Juan dice, Gayo, he oído que tú estás caminando, andando en la verdad, y yo no tengo un mayor gozo que el saber que mis discípulos permanecen en ella. Yo no sé exactamente qué Juan tenía en mente cuando él escribió esas palabras, pero he leído de varios autores que, de acuerdo a ciertos estudios y ciertas observaciones, solamente 1 de cada 10 cristianos que comienzan bien, terminan bien. Yo no sé si esa es la proporción, pero independientemente de que sea o no, la realidad es que no es la mayoría que comienza bien y termina bien, y quizás es esa una de las razones por la que Juan dice, wow, cuánto me alegro cada vez que oigo que este hijo mío todavía está en la verdad, que todavía va caminando bien por el camino de la verdad. Y eso es algo que él menciona de esa forma literal en el versículo 4. ¿Qué es lo que la verdad hace en nosotros? ¿De qué manera es que nos ayuda cuando comenzamos a amar el otro de esa manera? Yo creo que la verdad que está en ti, que es la misma verdad que está en mí, cuando yo llego a amar la verdad que mora en ti, eso es mi mejor antídoto en contra de cualquier cosa que yo quisiera hacer en contra tuya. ¿Por qué? Porque el amor que tengo, que profeso por la verdad que está en tu interior, no me permite tener celos, envidias contra ti, no me permite lujuriar contra ti. ¿Por qué? Porque amo lo que tú posees en tu interior, que Dios también ha puesto en mi interior. De manera que ese es nuestro mayor freno a nuestras pasiones. Y Juan dice, cada vez que oigo que alguien todavía está caminando en esa verdad, wow, cuánto me alegro. Ese es su saludo, esa es su introducción, su salutación. Ahora pasamos al mensaje. Amado, estás obrando fielmente en lo que hace por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia.
Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Juan ahora pasa a elogiar la obra de Gayo. Ya no la verdad que está en él, sino de qué forma esa verdad está manifestándose en un buen obrar. Y le dice entonces, he oído que tú cuidas de los hermanos que llegan hasta ti y tú eres hospitalario con ellos, pero incluso, Gayo, he llegado a escuchar que tu hospitalidad va más allá de aquellos a quienes tú conoces, sino que tú eres hospitalario incluso con extraños. En el original, en el griego, la palabra la palabra hospitalario es una palabra compuesta de dos vocablos e implica precisamente eso, darle la bienvenida a extraños. En el primer siglo, en el contexto del primer siglo, donde los cristianos necesitaban protección, donde no contaban con nadie, donde estaban siendo perseguidos, donde los cristianos no querían quedarse muchas veces en lo que hoy pudiera ser llamado hotel o motel de ese entonces, porque como dijimos el domingo pasado, eran sucios, estaban infectados con pulgas y piojos y demás. Como ellos no querían quedarse ahí, ellos viajaban con carta de recomendación. De manera que tú ibas de Santo Domingo, por ejemplo, a Santiago, y tú llegabas a una iglesia. Y tú llegabas a una iglesia con una carta y buscaba al pastor o a los ancianos, le decía, yo soy fulano de tal y traigo una carta de recomendación de parte de mi pastor, y esa iglesia tenía la responsabilidad de buscarte hospedaje entre ellos. Como una manera de protegerse, ellos llegaron a desarrollar ciertas reglas y costumbres por las cuales todo el mundo debía someterse. Y el Didache, que es un documento apostólico del final del primer siglo, que muchos creen que fue escrito por los apóstoles. El Didache habla de que cuando tú viajes, si tú tienes a una persona que se quiere quedar en tu casa un día, está bien, 2 días, está bien. Si él se quiere quedar un tercer día, es un falso profeta. Ellos tenían sus normas de cómo identificar a la gente. Si cuando él llega a tu casa, tú debes ayudarlo, pero si cuando él va a salir te pide dinero para el camino, ese es un falso profeta. En otras palabras, hemos instruido a nuestra gente que sepa cómo comportarse y cómo puedan ser identificados. Si te das cuenta entonces que en cada generación hay costumbres, normas y demás que son seguidas como parte de su entendimiento. Pero Juan le está diciendo a Gayo, yo quiero que tú lo cuides como es digno de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuidar a una persona que tú le estás dando hospedaje en tu casa de una manera digna de Dios? Tú tienes que cuidar de ellos humildemente. Tú tienes que protegerlos, sobre todo en el contexto de este primer siglo. Tú tienes que darle alimentos mientras están contigo. Y cuando se vaya, no lo dejes ir con las manos vacías, dale algo de alimento. En el contexto judío era inconcebible que tú pudieras hospedar a alguien y luego dejarlos ir sin haberle puesto en su equipaje una porción de pan. Para ello el pan era imprescindible. Entonces Gayo aparentemente estaba ayudando a estos hermanos a seguir hacia adelante, a seguir por el camino. Cuando tú lees estas 2 cartas, la segunda y la tercera, te das cuenta que hay 2 grupos de misioneros. Hay un grupo de misioneros que están caminando, enseñando que Cristo no se había encarnado. Y Juan le dice en la segunda carta, a esos no los reciba. Es más, ni los salude, que si los saluda participa en sus malas obras. ¿Recuerdan eso? Pero ahora hay un grupo de misioneros que es totalmente distinto. Estos han salido por amor al nombre, no tienen ningún interés personal. Y esta gente no cuenta con los gentiles, no recibe ayuda de los gentiles. De hecho, rehúsan recibir ayuda de los gentiles. Tú que eres cristiano y que debes amar a tu hermano, tú le ayudas. Y estoy oyendo, Gayo, que tú haces eso, que estás obrando fielmente para con ellos y le ayudas a seguir por el camino. Y Juan entonces le ayuda a Gayo y a nosotros ahora a entender por qué esta gente que estaba haciendo eso era especial. En su misión dice que ellos han salido con una sola motivación, amor al nombre, no otra. Wow. Yo creo que la iglesia de hoy necesita un poco más de esa pasión.
Déjame mencionarte varias ocasiones en el Nuevo Testamento donde ese amor al nombre sale a relucir y lo que la gente estuvo dispuesta a hacer simplemente por eso. En el libro de los Hechos, capítulo 5, te encuentras que Juan y Pedro están predicando el Evangelio, lo toman, lo meten en la cárcel, lo azotan, y déjame leerte el texto. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, Juan y Pedro, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿Qué? Juan y Pedro lo acaban de meter en la cárcel. Lo azotan. Y cuando lo azotan, lejos de quejarse porque esa paliza fue injusta, lejos de quejarse de que, tú sabes que es increíble, no hemos hecho nada malo y nos azotaron, en vez de ellos quejarse de que realmente, Dios, yo no te entiendo, yo estoy en medio de tu voluntad, yo estoy predicando el Evangelio y mira cómo esta gente nos azota, tú puedes evitar eso y no lo estás evitando. Lejos de hacer eso, Pedro se voltea donde Juan, o Juan para donde Pedro, y dice, ¡wow! Nos dieron una paliza por el nombre de Jesús. ¡Wow! Bien dada. ¿Qué es el problema? Qué gozosos estamos de que se nos considere digno. Dios, si tú crees que somos dignos de una paliza por amor a tu nombre, gloria a ti, Dios. ¿Te das cuenta de cuál era el mindset, cuál era la forma de pensar de esta gente? Oh, si nosotros tuviéramos algo así hoy. ¿Qué cosas tú has tenido que sufrir últimamente por amor al nombre? ¿Qué cosas, qué palabras tú has tenido que escuchar de familiares inconversos, de amigos, de jefes que no entienden tu fe y que te han ridiculizado y tú has tenido que soportarlas simplemente por amor al nombre? ¿Qué cosas tú y yo estaríamos dispuestos a sacrificar en el día de mañana simplemente por amor al nombre? Yo creo que nosotros tenemos que detenernos de manera intencional y meditar sobre esas cosas, porque si yo no tomo ciertas determinaciones antes de cuando la hora de la prueba llegue, yo no lo voy a hacer, porque yo voy a comenzar a pensar si vale la pena hacer ese sacrificio. Y yo estoy convencido por mi propia vida, por mi propia experiencia, aparte de lo que es el testimonio de la palabra, que con frecuencia Dios nos pone en bifurcaciones. Y en esa bifurcación Él nos prueba y nos dice, yo quiero saber, tú dices que tienes un compromiso conmigo, yo quiero saber hasta dónde tú estás dispuesto a llegar y sacrificarte y dar y dejar por amor al nombre. Y en esas pruebas, algunos nos va bien y otros no nos va tan bien. Creo que le mencioné en una ocasión, la primera vez que yo leí que el filósofo ateo Friedrich Nietzsche, quizás era un trabajólico, solamente descansaba el domingo en la tarde, se iba a montar patines, y en una ocasión tomó la decisión de jamás volver a descansar y montar patines por amor a la causa que él estaba enarbolando. Y yo digo, pero ven acá, ¿cómo es posible que ateos estén dispuestos hasta dejar el único medio día de descanso? Que no estoy diciendo que no debiéramos descansar, eso no es lo que estoy aplaudiendo. Lo que estoy aplaudiendo es la actitud de sacrificio de hasta dónde gente que realmente no tiene propósitos eternos como nosotros sí tenemos, está dispuesta a llegar por amor al nombre, cosas que nosotros no hacemos. Como los que se entrenan para las Olimpiadas pierden sueño, pierden trabajo, pierden alimentación, dejan de comer cosas para mantener un peso en entrenamiento por 4 años, por una medalla que va a perecer. Y nosotros no somos capaces por amor al nombre de hacer la misma cosa. Cuando tú sigues leyendo en el libro de los Hechos, tú llegas al capítulo 9, es el libro que cuenta la historia de la iglesia en sus primeros 30 años. La IBI tiene 12 años, o sea que nosotros estamos escribiendo los libros de los Hechos de la IBI. Cuando se escriba ese libro en los primeros 30 años, ¿qué se va a decir de nosotros? Tú sigues el libro de los Hechos, capítulo 9,
Te encuentras con que a Pablo lo han llamado a la obra de Cristo, a la causa. Pablo queda ciego ese día. Dios le revela a Ananías que Pablo está ciego, que vaya y ore por él, le ponga las manos para que recobre la vista. Ananías no quiere ir porque sabe que Pablo es un perseguidor de la iglesia. Y Dios le dice a Ananías, ve, que yo le mostraré cuánto él ha de padecer por amor a mi nombre. Imagínate que el día que tú pusiste tu fe en la persona de Jesús, en el momento que te dice, wow, gracias Dios por esta nueva vida, una voz viene del cielo y te dice, Miguel, Miguel, dime Señor, te voy a mostrar cuánto tú has de padecer por amor a mi nombre. Es como que el gozo tuyo, wow, va de, wow, que yo voy a padecer. Pues yo acabo de poner mi vida en tus manos, precisamente. Hay algo que tienes que entender, Miguel. El llamado a mi causa es un llamado al sacrificio desde el día número 1. Es un llamado a dejar desde el día número 1. ¿Y sabes qué, Miguel? Si lees la historia de mi hijo, te va a encontrar que en el día número 1, él dejó su gloria. Lo dejó todo. Dejó lo más preciado. Mi hijo no comienza sin haber renunciado a todo. Pero se nos olvida eso. Se nos olvida que aquellos de nosotros que hemos sido llamados al ministerio tenemos esa obligación de parte de Dios. Seguimos leyendo. Tuvimos en Hechos 5, Hechos 9, Hechos 15 ahora, versículo 26, hablando de Pablo y Bernabé, se nos dice que ellos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por causa de su nombre. ¿Cuántos de nosotros? Yo no veo sin lente, casi no oigo sin lente, pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de arriesgar nuestras vidas por el nombre de Jesús? Levantemos la mano si hay alguien aquí que ha arriesgado. En el culto anterior hubo 2 personas, de manera que hay algunos. A mí no me ha tocado. En este a nadie. Ok. Pablo y Bernabé dijeron, estamos dispuestos. Y lo hicieron. Si nosotros estuviésemos en los zapatos de Pablo y Bernabé, ¿cuál sería nuestra respuesta, nuestra motivación? ¿Has estado tú cerca de eso? ¿Qué es lo máximo? ¿Qué es lo máximo que al día de hoy Dios te ha pedido que renuncies? No vamos a preguntar eso de manera audible, pero piensa ahí un momento. Porque lo máximo que Dios Padre le pidió al Hijo que renunciara fue a su propia vida, de manera que Él murió en una cruz. Y cuando Dios nos pide renunciar a algo, y yo lo encuentre muy alto, tú mira la cruz. La contempla y dice, ¿por qué no a mí? Tú sigues leyendo, llega a Hechos 21. Pablo va camino a Jerusalén, el Señor le ha revelado a Pablo lo que le espera. Y el Señor también se lo reveló al profeta Agabo, y ahí hay 4 profetisas, hijas de Felipe, que están escuchando cuando Agabo dice que a Pablo lo van a atar en Jerusalén y que le esperan prisiones, y comienzan a llorar. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios no me ha revelado nada con relación a mi ida a Jerusalén, excepto que me esperan cadenas y prisiones. Paren de llorar. Que a ustedes no le han revelado nada nuevo que yo no supiera. Y Pablo le dice entonces, ¿sabe por qué tienen que parar de llorar? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a perder mi vida por la causa. ¿Te das cuenta ahora de cuál es el tipo de llamado que nosotros tenemos? No es un llamado a la conveniencia, es un llamado al sacrificio. Gallo está haciendo esto bien. Él está dando testimonio de su fe, él está recibiendo a los hermanos, le está ayudando a continuar por el camino. Y cuando esos hermanos a quien él ha ayudado van de iglesia en iglesia, el texto dice en el versículo 6 que ellos están dando testimonio del amor que Gallo tuvo por ellos. Pregunta:
Si hermanos de esta iglesia tuvieran que salir a otras iglesias, a otras provincias, y se les pidiera que vinieran al frente y dieran testimonio de qué manera los hermanos de la IBI, en acciones, no en palabras, han mostrado realmente su amor para contigo, como estos hermanos estaban testificando, como Gallo lo había hecho, ¿qué dirían ellos de ti? ¿Qué dirían los hermanos? Yo sé que fulano ha demostrado el amor por los hermanos porque fulano ha hecho en blanco, en favor de la causa. ¿Qué dirían? Pero se supone que ellos deben ser capaces de escribir testimonios acerca de nuestro amor por los hijos de Dios. Gallo tenía ese testimonio de parte de estos hermanos que iban de iglesia en iglesia. Ahora, contrasta ahora el testimonio que Gallo tiene a su favor con el testimonio que este otro hermano, probablemente de la misma iglesia, tiene en su contra. Juan dice, yo escribí algo a la iglesia, esta es otra carta, no personal, porque esta carta es a Gallo. Esta otra carta de la que Juan habla, él la escribió a la iglesia. Él dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Wow. Evidentemente hay otra carta que no la tenemos, que se perdió, escrita a la iglesia, donde de manera particular Juan le estaba dando instrucciones a Diótrefes, y Diótrefes dice, no lo voy a hacer. Y entonces, no solamente eso, sino que comenzó a acusar a Juan injustamente. Algunos postulan, es una especulación, pero algunos postulan que quizás esta carta fue rota por el mismo Diótrefes, que quizás ni se la llegó a leer a la iglesia, porque no le interesaba. Pero Juan tiene 4 acusaciones contra Diótrefes. La primera, él no acepta lo que decimos. Le hemos dado instrucciones, le hemos dado directrices y él lo rehúsa. Pero a Juan le está dando importancia a esto y le preocupa porque Juan sabe que estas actitudes tienden a deteriorarse todo el tiempo. Que es una grieta pequeña y esa grieta con el tiempo tiende a ensancharse y a crear entonces división en el cuerpo. Y si hay algo que nosotros vemos que el Señor ataca continuamente de manera severa es la posibilidad de esas divisiones por el daño que su iglesia sufre. Daña el nombre de la causa, el nombre de Cristo, daña a los hermanos, daña la efectividad del evangelio que la iglesia proyecta hacia afuera, y por eso Dios es muy cuidadoso cuando tiene que ver con esto, porque esas divisiones le dan una mala reputación a lo que es su nombre. Ahora, en el mismo versículo donde Juan revela que Diótrefes no acepta lo que decimos, Juan revela la razón por la que Diótrefes no acepta lo que decimos. Juan dice, Diótrefes le gusta ser el primero entre los hermanos. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Esa es la razón. O sea, Diótrefes no acepta lo que decimos porque su orgullo se resiste. Diótrefes no ha aprendido la lección. Diótrefes no ha entendido de qué es que se trata una vez tú firmas dentro de este ejército celestial. Cristo lo reveló, pero yo creo que muchos de nosotros lo hemos olvidado, o lo leemos, o no nos interesa recordarlo, o tenemos un poquito de amnesia espiritual. Pero en Mateo 20, 25 en adelante dice, pero Jesús llamándolo junto a sí dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser entre vosotros, quien quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Esto es para Diótrefes ahora. El que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Perdón, Diótrefes
no había aprendido lo siguiente. El día que Dios nos llama a ser parte del ejército es un llamado al sacrificio, a la renuncia. Pero el día que Dios te llama a ministrar, a ser parte de su equipo ministerial, sus demandas de sacrificio aumentan por encima del resto. Hasta el punto que cuando llegas a Jesús, Él da su vida. Así es como aumentan. Cristo dijo, el Hijo del Hombre, yo no vine a ser servido. De manera que los que somos llamados a ministrar, tomamos el plato y le decimos a la congregación, ustedes se sirven primero, de lo que sea. Nosotros vamos de último. Y eso no es comida, eso es en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque si queremos ser primero, tenemos que ser los últimos. Y eso es una lección que Diótrefes no había aprendido y que nosotros tenemos que recordar todo el tiempo. Mientras más alta mi responsabilidad, mayor es el sacrificio y la demanda que Dios impone y la renuncia que Dios impone sobre mí. En el caso de Cristo, toda su gloria, toda su gloria renunciada por un periodo de tiempo. Porque Él tiene el llamado más alto, o tenía el llamado más alto, o lo tiene todavía. Segunda acusación de Juan contra Diótrefes. Diótrefes está allí, y palabra textual ahora, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Nota como Juan dice, maliciosamente. En otras palabras, Diótrefes ahora quiere hacerle daño a nosotros. Primero a los hermanos y ahora a nosotros. La palabra en el original, traducida ahí como injusto y malicioso, es fulareo, que implica chismear, hablar sin sentido, hacer daño, palabras dañinas, maliciosas. Eso es exactamente lo que aquí está. Pero ¿contra quién es que Diótrefes está diciendo eso? ¿Contra quién? Contra Juan, ¿cierto? ¿Cómo se identificó Juan al comienzo de esta carta? El anciano. Aunque déjame decirte lo que la palabra de Dios dice entonces de esa acusación contra ese anciano. 1 Timoteo 5:19. No admita acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. ¿Serio esto? ¿Por qué? ¿Porque el anciano es una persona especial? No. O sea, en sí mismo él no es especial. Si tiene algo de especial, no es en él, es en la posición que representa. Cuando le haces daño al anciano, le haces daño a mi iglesia que yo compré con mi sangre. Cuando le haces daño al anciano, socava la zapata de la iglesia que sostiene el resto del edificio. Se me cae la iglesia, Diótrefes. Y esa es la razón que entonces al sostener una iglesia contra un anciano, una acusación contra un anciano, tiene que cerciorarte que es veraz si trae contigo 2 o 3 ancianos, 2 o 3 testigos, que quede claro que aquí no ha habido nada de duda ni de cuestionamiento, porque es mucho el dolor que la iglesia sufre cuando estas cosas se dan. Tercera acusación. Diótrefes no recibe a los hermanos. Pues no recibe a los hermanos. Los hermanos llegan, él rehúsa recibirlos a pesar de mis instrucciones. Recuerden, en el primer siglo esto era lo común, el dar hospedaje a los hermanos cristianos, era la costumbre de la época. Pero Diótrefes rehusó realmente ser hospitalario de esa manera. Pero peor aún, es que Diótrefes, como dicen en nuestro país, ni lava ni presta la batea. Porque él no solamente que no come, él no deja comer, porque él no da hospedaje, pero él impide que aquellos hermanos que sí quieren dar hospedaje, hospeden. Y de hecho, cuando se entera que un hermano hospedó a esas personas que estaban predicando el evangelio por amor al nombre, los expulsa de la iglesia. Diótrefes es un controlador, es un déspota. ¿Te das cuenta entonces cuánto daño este hombre estaba haciendo a la iglesia? Y Juan dice, si yo voy, yo le voy a llamar la atención. Ahora, ¿qué tú crees, según las autoridades en estos textos, qué tú crees que en el contexto del primer siglo implicaba llamarle la atención? Por eso es lo que Juan dice, si yo voy, le llamaré la atención.
Bueno, cuando algo había afectado a la iglesia, la atención se llamaba enfrente de la misma iglesia. De manera que lo que Juan está diciendo es, yo lo voy a parar enfrente de la iglesia y yo le voy a llamar la atención, lo voy a reprender enfrente de la iglesia. Eso fue lo que Pablo hizo con Pedro. Cuando Pedro comenzó a comportarse hipócritamente, resulta que eso estaba dañando la iglesia. Y entonces Pablo, enfrente de todos, dice el libro de Gálatas, paró a Pedro y le dijo, tú eres un hipócrita. Y le explicó por qué estaba siendo hipócrita. De manera que esta era la costumbre. Si es privado, lo hacemos en privado. Cuando algo es público, tenemos que confrontarte públicamente. Y eso fue lo que Pablo hizo con Pedro. Esto es lo que Juan dice que él va a hacer si él llega allá. Y entonces, hacia el final, dice, amado, no esté copiando lo malo. Oye, como lo dice en el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermano, las cosas se copian, lo malo y lo bueno. Lo malo se copia y se esparce más rápido que lo bueno. Yo ilustraba esto esta mañana. Tú siembras grama, lo que nosotros llamamos grama buena, y antes de que la grama haya prendido, antes de que la grama buena que tú pusiste haya cogido color, ya la hierba mala está ahí verdecita. Cuando deja de llover, tu grama buena comienza a secarse 2 o 3 días después, la hierba mala, verde, verde, verde. Es como que la sequía no es con ella. Así son las malas costumbres. Son más duraderas, se esparcen más rápido. Cuando dice, amado, eso no es de cristianos, por Dios, no imite lo malo. Imita lo bueno, lo que es de Dios, lo que a Dios le complace, lo que a Dios le honra. Deja eso. ¿Viste el testimonio de Gallo? El testimonio de Diótrefes. Escucha este otro testimonio, porque aquí hay otra persona más. Demetrio tiene un buen testimonio. ¿Quiénes hablan de Demetrio? De parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Oye lo que Juan le está diciendo a Gallo, porque él está escribiendo a Gallo. Demetrio, al igual que tú, tienes un buen testimonio, no de parte de algunos, no, de parte de todos. Y dice que tiene un buen testimonio también de parte mía, y tú sabes que yo no hablo mentira, mi testimonio es verdad. Pero lo más impresionante es que el texto dice que Demetrio tiene un testimonio bueno de parte de la verdad misma. En otras palabras, si paras a Demetrio delante de la congregación y al lado le paras la palabra y examinas a Demetrio, eso mismo pasó en el culto anterior, y examinas a Demetrio a la luz de la palabra dice que él tiene un buen testimonio. Eso es impresionante. ¿Cómo luciría mi testimonio, el tuyo, si te paramos aquí y te ponemos la palabra al lado? Y examinamos tu vida a la luz de esta palabra. ¿Podría tú tener un buen testimonio de parte de la palabra misma, de la verdad misma? Habla con Dios, pero eso es lo que queremos. Lo que queremos es un buen testimonio de parte de todos y de la verdad misma. Este Demetrio lo había cosechado. Y eso es lo que Juan está aplaudiendo. La conclusión, entonces, al final, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Esta carta termina casi igual que la anterior, la segunda carta. Dice, yo tengo muchas cosas más que escribirte, pero no son cosas que realmente deben ser escritas. Prefiero ir y hablártelas. Prefiero ir y conversarla cara a cara. La expresión, como dijimos el domingo anterior, era boca a boca, como la expresión cuando dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, realmente en el original dice boca a boca, esa era su expresión. Son cosas pesadas de envergadura de las cuales no me gusta estar escribiendo, prefiero hablarlas. Entonces dice, te saludan los amigos y salúdame tú también a los amigos, a cada uno por su nombre. En otras palabras, Gallo, no vaya a la iglesia, le dice, Juan le mandó saludo.
Ve a una iglesia más pequeña, obviamente, ve a los hermanos por nombre. María, mira, Juan te mandó saludo. José, que dice Juan que te salude personalmente. Pedro, Juan te mandó saludo en la carta que me escribió. Salúdalo a cada uno por su nombre. ¿Te das cuenta lo personal que estas relaciones eran en el contexto del primer siglo? ¿Te das cuenta de cuánto Juan no solamente amaba la verdad, pero amaba a los discípulos de la verdad? Y esas dos cosas él nunca las divorció. Amar la verdad era amar al hermano. Hasta el punto que él, en su primera carta él dice, no me digas que tú hablas al hermano, que tú amas a Dios si tú no amas a tu hermano. Y para amar a Dios tú tienes que amar su verdad. La medida en que yo traigo esta tercera carta a su conclusión, a su cierre, y traigo las 3 cartas de Juan a su cierre, yo quisiera hacer una última anotación para recordar esto que yo vengo hablando, y es que el verbo amar, agapeo o agapao en el griego, aparece 31 veces en las 3 cartas de Juan. El verbo, el nombre aparece otras tantas veces, pero el verbo amar, agapao, incondicionalmente, aparece 31 veces. ¿En qué contexto? Bueno, 14 de esas 31 veces aparecen en el contexto de el amor por la verdad y el amor hacia los hermanos. Y en contraste de aquellos que aman la verdad, si tú no amas la verdad, tú estás en tinieblas. Si tú no amas al hermano, tú no amas a Dios. En estos contrastes aparece esta relación. 7 veces aparece el verbo amar en el contexto del llamado que Dios nos ha hecho de amarnos unos a otros, y se nos exhorta al amor mutuo. Ahí hay 21 veces, 14 más 7, de manera que 21 veces de 31 veces el amor por el hermano de alguna manera sale a relucir en conexión con mi nuevo llamado, mi nuevo nacimiento, mi condición de ser cristiano. 6 veces el verbo aparece en conexión con el amor que Dios tiene por nosotros. 2 veces aparece el amor que Juan tenía por Gayo y por la señora elegida en la carta 2, la segunda carta, y en otras 2 ocasiones se nos insta a no amar el mundo. ¿Te das cuenta del énfasis de Juan en cuanto a lo que es amar y qué amar, intrínsecamente dejándonos ver que el amor por la verdad de Dios que mora en nosotros produce automáticamente amor por el hermano? ¿Cuánto de ese amor tú crees que tiene tu corazón? Cuando no vienes a la iglesia, ¿cuánto falta te hacen tus hermanos? Cuando no ves a alguien, ¿cuánto te preocupa en el buen sentido de que no le has visto por unos días? Cuando te enteras que alguien está enfermo de la iglesia, escucha esa noticia como, bueno, otro más. O tú tienes una cierta preocupación sana por su condición. Porque nosotros tenemos que pedirle a Dios entonces que haga otro trabajo en nuestros corazones que quizás no se ha hecho todavía, porque la característica cardinal, de acuerdo a estas 3 cartas de Juan, del cristiano, son 2, pero son 2 en una. Es amor por la verdad y amor por el hermano. Lo que distingue al cristiano es amor por su verdad y amor por su hermano, que resulta en la habilidad de querer hacer cualquier cosa por amor al nombre. Cualquier sacrificio, hasta donde yo tenga que llegar, yo lo voy a hacer. Sin ninguna otra motivación que no sea la causa de Cristo. Necesitamos una disposición, una mayor disposición a dar más, a sacrificarnos más, a pedirle al otro menos. Necesitamos una disposición a ir más lejos, a ir la extra milla. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, te están pidiendo que dé. Si alguien te pide que vaya una milla, ve 2. Si alguien te da una galleta en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide una túnica y tú tienes otra, dale la otra también.
Cada vez que tú miras y lees la palabra de Dios, a ti se te está pidiendo. No tiene nada que ver con el otro. A ti se está pidiendo que dé más, que sacrifique más, que renuncie más. Igual para mí. Eso no cambia. Y sobre todo aquellos que hemos sido llamados al ministerio. El liderazgo nuestro ha huido desde el día 1. El ministerio tiene un precio. El precio hay que pagarlo todo el tiempo y el precio aumenta cada año. El ministerio tiene un precio, el precio hay que pagarlo todo el tiempo y aumenta cada año. Eso es una gran realidad hasta que entremos en gloria. Y ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. Él pagó un precio, lo pagó todo el tiempo, el precio aumentó por cada año de su ministerio hasta que llegó el día en que pagó el último precio y terminó con su vida. Esa es la naturaleza del ministerio. Tenemos que conocer la naturaleza del ministerio quizás antes de ingresar a él, para saber entonces hasta dónde vamos a dar. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.